Su tierra, ¿eh? Ya se quedaron platicando. Un cafecito, ¿no? Muy bien, bueno, miren, si han venido siguiendo esta serie que estamos estudiando, si quieres caminar sobre las aguas, hay algunas cosas que espero que ya tengan bastante claritas y que las mantengan en mente en todo momento. Estás en esta tierra en una misión encargada por Dios. ¿Eso nos queda a todos claro? Tenemos todos una misión encargada por Dios. Dios te entretejió, dice la Biblia, es decir, te equipó perfectamente para esa misión. Y a lo mejor no lo ha hecho todavía, o a lo mejor no le has estado poniendo atención, pero o te está llamando o te va a llamar. Va a llegar un momento que vas a decir, ok, ven. Y lo que necesitamos hacer es empezar a caminar, dar un paso de fe. El día de hoy vamos a platicar precisamente acerca de la importancia de dar ese paso de fe en el momento que nos habla. ¿Okay? Entonces vamos a orar y vamos a analizar la información porque es un montón y está muy interesante. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias como lo hacemos siempre, Padre, por la vida que tú compraste para nosotros al enviar a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sé que no toda la gente reconoce ni aprecia ese sacrificio, Señor, pero nosotros te damos toda la gloria, toda la honra, porque gracias a eso, Señor, nuestros ojos fueron abiertos, ese velo se rasgó y ahora tenemos acceso directo a ti. Te pedimos, Señor, que en este momento hables al corazón de cada uno de nosotros, Padre, y nos dejes ver, Señor, nos ayudes a escuchar tu voz, porque en el momento en que nos llames, Padre, queremos empezar a caminar hacia ti. Así es de que llámanos, Señor, y ayúdanos a escucharte. Te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Número 1, Romano en su programa dice, ¿cuál es la importancia de dar el primer paso de fe? Miren, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tomado una decisión, o sea, hemos enfrentado la posibilidad de una situación, ¿verdad? Y hemos tomado la decisión de dar un paso hacia ella. A lo mejor fue una aventura que no tiene nada que ver con tu camino espiritual y cuando diste ese paso, a lo mejor gracias a eso disfrutaste cosas increíbles, a lo mejor no era una buena decisión y entonces te arrepentiste totalmente, pero lo que tenemos que entender es que cuando el que llama a dar pasos de fe es Dios, la aventura va a ser inolvidable y positiva. Estoy convencido que eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. No creo que a Pedro se le haya olvidado jamás el hecho de que caminó sobre el agua. ¿Okay? Pero miren, si analizamos este pasaje que hemos estado estudiando en toda la serie, se van a dar cuenta cómo el clímax del pasaje está justo en medio del pasaje. En el versículo 29 de Mateo 14, cuando Jesucristo lo llama, dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Aunque hay muchas otras partes importantes de esta historia, o sea, podemos analizar la tormenta, podemos analizar el hecho de que se hundió, podemos analizar la confrontación de Cristo a Pedro, podemos analizar muchas cosas, pero la parte más importante es que dice, Pedro caminó sobre el agua, o sea, Pedro fue el único ser humano que sintió la libertad de utilizar el poder de Dios de una manera totalmente sobrenatural. Pero hay algo que es crucial que entiendas para que esto tenga un efecto positivo en tu vida. La parte más importante de este pasaje no es el hecho de que Pedro caminó sobre el agua. Lo más importante es lo que sucedió en el corazón de Pedro porque caminó sobre el agua. O sea, ustedes se pueden imaginar lo que le pasó por la cabeza a Pedro cuando salió de la barca y de pronto el agua se solidificó abajo de él. O sea, lo que en ese momento debe haber pasado por su mente diciendo, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, efectivamente tiene el poder que dice tener. Miren, yo creo que a todos nosotros nos encanta oír historias acerca del poder de Dios, ¿no? Cuando lees en la Biblia pasajes acerca del poder de Dios, nos encanta, ¿no? De hecho, hay otro pasaje, si recuerdan, en donde los discípulos también se enfrentan a una tormenta, pero Jesucristo va en la barca dormido. ¿Se acuerdan de esa escena? Entonces los discípulos empiezan a espantar. La tormenta debe haber estado bastante fuerte para que un grupo de pescadores empezaran a aterrarse pensando que se iban a morir ahogados por la tormenta y empiezan a gritar y van y despiertan a Jesucristo. ¿Y se acuerdan qué hace Jesucristo? Se levanta y la Biblia dice que reprimió a la tormenta, se le puso una regañiza a la tormenta. Se levanta y le dice, detente, silencio, y se apaga. ¿Se imaginan? Pero ¿se acuerdan cuál fue el resultado de que Jesucristo se haya parado y haya calmado la tormenta? Fíjense, está en Marcos 4:41, dice, ellos, refiriéndose a los discípulos, estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este
que hasta el viento y el mar le obedecen. Es decir, tenían temor de la tormenta y cuando Jesucristo se para y la detiene, el temor que sienten ellos simplemente cambia de dirección, ¿no? Entonces, la tormenta de repente, ¡pum! Uy, ¿no? O sea, ¿quién es este que hasta le obedece la tormenta? Pero ¿se fijan la diferencia entre eso y lo que pasó cuando Pedro caminó sobre el agua? ¿Se acuerdan cuál fue el final de ese pasaje? Ahí lo tienen también, Mateo 14:33, hay una diferencia enorme, dice, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿no? En donde no hay ninguna acción de experiencia humana del poder de Dios, se quedan aterrados, pero en la otra, en donde Pedro camina sobre el agua, lo adoraron. Entonces fíjense lo que podemos aprender. Hay varias cosas. Dice su programa abajito de ese versículo, saber del poder de Dios no es suficiente para transformar el corazón del hombre. O sea, para que haya una transformación en el corazón de un ser humano, tiene que haber algo más que el conocimiento del poder de Dios. Tiene que haber una acción que tienes que tomar que produce una experiencia que es transformadora. No nada más saber de las cosas. Y miren, podemos encontrar un montón de ejemplos en la Biblia de cómo Dios siempre, para revelar su poder, le pide a la gente que primero dé pasos de fe. ¿Se acuerdan cuando Moisés muere? Dios le da el liderazgo del pueblo de Israel a Josué. Están todos a la orilla de la tierra prometida y Dios le dice a Josué, ok, mi siervo Moisés acaba de morir, ahora tú vas a entrar y vas a tomar la tierra prometida que yo le prometía a él, y las promesas que le hice a Abraham se van a cumplir con todos ustedes, así es de que van a tomar la tierra prometida. Y le repite varias veces, sé fuerte y valiente, yo voy a estar contigo. Pero si leen ese pasaje, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía miedo. El miedo que tenían, ellos se preguntaban, ¿y será que Dios nos va a proteger igual bajo el liderazgo de Josué como lo hizo bajo el liderazgo de Moisés? Y entonces Dios lo que le dice a Josué es, junta a todo el pueblo, ponlos a la orilla del río Jordán, ¿verdad? Y yo voy a enviar frente de ellos a los sacerdotes. Y fíjense lo que les dice Josué 3:13, dice, este es Dios hablando, dice, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Les está diciendo, yo voy a abrir brecha, yo voy a abrir camino para ustedes. Pero primero, ¿qué tiene que pasar? Se meten. Primero empiezan a caminar, que los sacerdotes agarren el arca, empiecen a caminar y se meten. Y miren, me encanta el pasaje que sigue, porque esto es típico de Dios. Fíjense lo que dice Josué 3:15, dice, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. ¿Saben lo que eso significa? El río Jordán tiene diferentes etapas durante el año. Hay momentos en que el río Jordán es súper tranquilo, baja el agua, casi no hay corriente, puede cruzar caminando un niño. Pero en la época de la cosecha se desborda, o sea, sube el nivel del río, viene con mucha fuerza, y ese es precisamente el momento cuando Dios dice, ahorita, vayan, ¿no? Podría haberse esperado a cuando estuviera lo más tranquilo, pero dijo, no, cuando más complicado se vea, adelante. Y fíjense cómo continuó, dice, a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. O sea, empezar a tener una transformación en tu corazón involucra bastante más que un reconocimiento mental del poder de Dios. Requiere evidentemente una acción basada en fe. O sea, ellos primero tuvieron que mojarse los pies, tuvieron que dar un paso de fe. Entonces, acuérdense, la pregunta que consistentemente les estoy empujando a hacerse ustedes una y otra vez es, ¿qué estás haciendo en este momento de tu vida que requiera del poder de Dios para hacerse? Porque si no tienes el poder de Dios no lo vas a poder lograr. O sea, ¿hay algún desafío tan grande en tu vida en este momento que digas, si no voy de la mano de Dios esto no va a funcionar? Porque si no está pasando eso en tu vida, significa que no te estás tomando tu llamado en serio. ¿Ok? Entonces, solamente mojándote de los pies vas a saber si valía la pena tomar el riesgo. O sea, necesitas arriesgarte primero, a lo mejor a usar tus dones, aunque pienses que no tienes la capacidad, a lo mejor a confesar lo que está pasando en tu vida, aunque te dé vergüenza, o a dar de tus recursos, aunque de repente pienses que no te va a alcanzar. Necesitas tener ese paso de fe de riesgo. Pero entonces fíjense, llegamos a una conclusión de cómo es que trabaja Dios.
¿Por qué es que quiere que des un paso de fe? Dice su programa, pedirte dar el primer paso de fe es su forma de ayudar a que aumente tu fe. O sea, lo que está haciendo Dios es tratando de ayudarte. Cuando Él te pide, da un paso, está tratando de ayudarte a estirar tu fe. Miren, les voy a decir una cosa que es muy interesante. La mayor parte de la gente con la que yo hablo en consejería, una de las cosas que constantemente me dicen es que yo quisiera tener más fe. ¿Algunos de ustedes les gustaría tener más fe? ¿Alguien se siente como que ya tiene toda la que necesita? Lo más común es que la gente diga, quisiera tener más fe. De hecho, hay gente que le echa la culpa a su falta de fe a las situaciones que está viviendo en su vida. Entonces dice, ojalá y tuviera más fe. Pero ¿saben qué frase normalmente me dice la gente después de decir eso? Me dicen, pero le estoy echando muchas ganas. Es una frase de lo más extraña. Le estoy echando muchas ganas. Voy a tener más fe porque le estoy echando ganas. Mira, imagínense que uno de ustedes me preguntara si conozco un buen taller. La verdad es que me he llevado varias decepciones aquí en Cancún. Me han engañado, me han robado, me han puesto piezas usadas. ¿No conoces un buen mecánico, un buen taller, una persona en la que tú confíes? Y yo te dijera, sí, mira, mi mecánico es tal, está en tal lugar, es ese taller. Te dice, sí, pero ya he pasado por ahí, la verdad no me inspira confianza. ¿De qué le serviría como consejo a esa persona si yo le dijera, échale ganas, trata de confiar más en él, échale ganas? ¿Va a aumentar su confianza en ese taller que le eche ganas? ¿Echarle ganas a qué? ¿Cuál sería el mejor consejo que le podría dar? Si quisiera que aumentara su confianza en esa persona, ¿qué le tendría que decir? Acércate, conócelo, platica con él, llévale tu coche para algo pequeño, da un paso de fe. Llévale tu coche y entonces vas a ver si esta persona es de fiar o no, ¿no? Exactamente igual sucede con Dios. Tú no le puedes simplemente sentarte a echarle más ganas para creer más en Él si no lo conoces, si no te acercas, si no te arriesgas a obedecer, si no empiezas a dar pasitos de fe. ¿Cuánta fe necesito para hacer eso? Lo que la Biblia nos enseña es que todo lo que necesitas es suficiente fe para dar un paso. ¿Por qué? Dice su programa, porque dar un paso extiende tu zona de confort espiritual. O sea, cuando tú das un pasito de fe, o sea, cuando te acercas 1 milímetro hacia Dios, cuando arriesgas un poquito en obediencia, lo que empieza a suceder es que tu zona de comodidad espiritual se expande. ¿A qué me refiero con eso? Miren, todos entienden muy bien el concepto de comodidad, ¿no? el círculo de confort, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me cambié a vivir a Cancún hace el siglo pasado, estaba yo soltero, mi primer trabajo fue lavando vasos en un bar, en un restaurante. O sea, me pusieron atrás de la barra, ¿no? Al lado tenía yo al cantinero que estaba preparando bebidas, y yo todo lo que hacía era lavar vasos. Pero ahí casi no ganaba nada de dinero, ¿no? La propina que querían compartir conmigo los meseros, y ahí estaba yo. Y entonces el gerente del lugar me decía, ¿cuándo estás listo para salir a las mesas? Ahí es en donde hay dinero. Y yo veía a los meseros corriendo y sirviendo y estresadísimos. Yo decía, no, yo aquí atrás, ¿no? ¿Qué iba a tener que suceder para que yo empezara a crecer? Salirme, ¿no? O sea, dar un paso por decir, ok, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Y a lo mejor en la primera mesa no le entendía yo nada porque todo era en inglés, pero tenía que intentarlo aunque de repente me hundiera. Bueno, de la misma manera funciona tu círculo de comodidad espiritual. Hay un área en la que tú espiritualmente te sientes cómodo confiando en Dios, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú te sientes muy cómodo hablando de tu fe, hablando acerca de Dios, hablando de tus creencias con tus amigos de la iglesia, con la gente de tu familia. Pero cuando se trata a lo mejor de una persona con la que trabajas, que aparte se la pasa renegando de los cristianos esos, ya no te sientes tan cómodo. O sea, hacerlo significaría salirte de tu círculo de comodidad espiritual. A lo mejor te sientes cómodo confesándole a la gente los pecados que te tenían esclavizados en el pasado, pero no los de ahorita, porque entonces significa abrir tu corazón en este momento y eso ya no te hace sentirte tan cómodo. Entonces tendrías que salirte de tu círculo de confort espiritual. A lo mejor te sientes cómodo pidiéndole a Dios que te mande a hacer cosas que tú de alguna manera sientes como que tienes bajo tu control, pero pedirle verdaderos milagros, pedirle que haga cosas
que tú crees que no vas a poder hacer, eso te hace sentir incómodo y entonces no se lo pides. Cuando tú das un paso de fe fuera de tu área de confort, lo que va a suceder es que esa área va a empezar a crecer. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que arriesgarnos en fe, obedecer un poco, salir de la barca aunque sea un poquito, aunque sea pararte y soltarte, que es un pasito de fe. No siempre sale como nosotros quisiéramos, más de una vez te vas a hundir, pero eso fue parte de lo que le ayudó a Pedro a crecer en su fe, porque se hundió y Jesucristo estaba ahí para no permitirle que se ahogara, aún en medio de una tormenta terrible. Entonces nosotros tenemos que dar un paso de fe, porque dar pasos de fe, miren, pone unas cosas en movimiento por parte de Dios, que es lo que hace que tu fe se incremente. Ahora, lo que yo me doy cuenta, como lo hemos platicado ya la semana pasada, es que a la gente a veces le cuesta trabajo buscar la dirección de hacia dónde dar ese paso de fe. Así es de que el día de hoy, fíjense, quiero hacer dos cosas. Quiero que te des cuenta de la cantidad de cosas que Dios pone en movimiento cuando una persona da un paso de fe. Pero aparte quiero ayudarte a que veas posibles direcciones en las que puedes dar ese paso de fe, analizando 4 indicadores de posibles aguas hacia donde puedes caminar, que es el número 2 romano en su programa. Dice 4 indicadores de aguas hacia donde puedes caminar. Rápidamente vamos a verlo porque están muy interesantes. El número 1, dice en su programa, es el indicador del temor. El indicador del temor te puede ayudar. Miren, es muy común, como ya hemos platicado, que cuando Dios te llama a hacer cosas, te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque te va a pedir cosas que no puedes hacer tú solo, cosas que no estás acostumbrado a hacer, y entonces eso hace que te dé un poquito de miedo. En la Biblia, cada vez que Dios llama a alguien a hacer algo grande, su respuesta es de miedo. ¿Se acuerdan cuando se le aparece a Moisés en el arbusto en llamas y le dice, quiero que vayas, te le enfrentes al rey más poderoso que hay ahorita en la tierra y le digas, quiero que liberes a tus 2 millones de esclavos, déjalos ir? ¿Se acuerdan cuál es la respuesta de Moisés? Ahí la tienen, Éxodo 3:11. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón ni sacar de Egipto a los israelitas? Dice, ¿cómo voy a ir yo a decirle eso al rey de Egipto? Esa es la primera reacción. Pero fíjense, cuando nosotros nos damos cuenta que algo nos da miedo y Dios nos está llamando a hacerlo, nos está enseñando el camino a dar un paso de fe. A lo mejor en este momento tú estás en esa situación y miren, dar un paso de fe cuando te están temblando las rodillas es exactamente lo que tienes que hacer, porque cuando Dios actúa después de tu paso de fe, tu fe se empieza a fortalecer. Y el día de hoy quiero que lo vean claramente. Manuel y Mariana son la pareja que está dirigiendo nuestro grupo de matrimonios y son un excelente ejemplo de qué pasa cuando una persona muerta del miedo da un paso de fe. Vean su testimonio rápidamente. No tenemos volumen, Vic. En nuestras vidas, ¿no? Y que parte de lo que ha impactado comunidad de fe en nosotros. Nosotros iniciamos en un grupo de matrimonios con Marco y Karina y después seguimos en consejería. Bueno, nuestro matrimonio era básicamente un desastre. Marco y Karina nos estuvieron aconsejando y nos estuvieron dando pues de su apoyo durante mucho tiempo. Hubo un momento en el que ya estuvimos bien, como 6 meses de victoria, de no pelearnos y ese fue el momento en el que sentimos que nuestro testimonio podía servir de algo, que nuestro testimonio podía ayudar a otros matrimonios y empezamos a sentir ese llamado en nuestro corazón de abrir un grupo de matrimonios, pero pues habíamos peleado demasiado, entonces no se nos hacía muy buena idea y llegamos con Marco y con Karina. Bueno, él me dijo, un día despertó así de la nada, me dijo, saca una cita con Marco y con Karina, necesitamos verlos ya. Y dije, bueno, está bien. Y llegamos y le dijimos, Marco, ¿verdad que no podemos abrir un grupo de matrimonios? Y nos dijo, sí, claro que sí, Betty, anótalos y anúncienlo. Y nosotros con cara de, no, pero espérate, todavía no sabíamos, nomás estábamos preguntando. Y pues dijo que sí, que lo abriéramos. Y se anotaron muchísimas parejas la primera vez, de hecho se anotaron 11 parejas y nos dijo Karina, no se preocupen porque usualmente no llegan y llegaron 14 parejas, de las sí, cuales tuvimos que dividir el grupo en 2 porque no dejaron de ir, nunca. Y realmente
independientemente de las parejas que recibimos en la casa, el ver que nosotros seguíamos sanando cosas por medio de esos matrimonios, al compartirles nuestro testimonio, ha sido realmente impactante. O sea, día a día seguimos conociéndonos, seguimos mejorando nuestro matrimonio. Realmente ya no peleamos en la intensidad que peleamos hace muchísimo tiempo, ahora son diferencias mínimas, ¿no? O sea, gracias a Dios que ha trabajado en nosotros y gracias a Dios por la iglesia que nos dio. Y pues hoy en día ya es un grupo de grupos, ya hay 6 grupos de matrimonios andando y Dios ha levantado líderes que han estado dispuestos a también a seguir el llamado, y en cada uno de esos grupos y en los grupos que nosotros llevamos entre semana, vemos la mano de Dios obrando en cada una de las vidas de cada uno de los matrimonios. Hemos visto matrimonios que llegan a nuestra sala destrozados y prácticamente desahuciados, pero siempre tenemos la firme convicción de que Dios va delante de nosotros, que Dios es experto en resurrecciones y Él es el que levanta los matrimonios por medio de nosotros, y creemos firmemente que aunque te da pavor en un principio y pararte enfrente de la gente y empezarle a hablar y empezarle a decir, da muchísimo miedo, pero hoy en día cada vez que un esposo que no cree nos dice gracias a Dios nuestro matrimonio está bien, eso a nosotros nos llena el corazón, nos da muchísima energía para seguir adelante. Marco, yo le dije, es que no podemos abrir un grupo de matrimonios porque apenas tenemos 6 meses de no pelearnos, ¿verdad? Que todavía es muy poquito. Y nos dijo, se van a seguir peleando. Y entonces de todos modos lo tienen que abrir porque necesitan darles el testimonio de cómo van a seguir peleando, pero las peleas ya son diferentes y ya son para hacer acuerdos, y no es subirse al banquillo a decirles cómo hacer las cosas, es subirse a compartir, a darle lo que Dios les ha dado. Y pues Dios nos ha dado la transformación de nuestro matrimonio, nos llamó a transformar matrimonios y eso es lo que estamos haciendo ahora. Miren, sí, un aplauso. Por aquí están. La verdad es que miren, no lo pueden ver tan clarito en el testimonio de ellos, pero el día que llegaron a hablar con nosotros venían aterrados. Habían estado orando y dijeron, sentimos este llamado, pero ¿verdad que estamos oyendo mal? ¿Verdad que no es eso lo que o sea, estaban tratando de convencernos de que no abrieran un grupo. Y nosotros ya los veníamos viendo, llevábamos trabajando mucho tiempo con ellos, dijimos, no, su testimonio es muy poderoso y gracias a este paso de fe no se preocupen, y de pronto, pum, cuando se dieron cuenta ya estaban con un grupo. Y gracias a esa fidelidad, como escucharon, ya no es un grupo de matrimonios. Ahora, de esos grupos que han ido saliendo, de esas parejas que han ido saliendo, han abierto otros grupos, y quiero que oigan testimonios de la gente que ha tomado el grupo con ellos. Tenemos 3 testimonios más cortitos, escúchenlos rápido. Hola, somos Rocío y Franco, y la verdad nosotros queremos contarles que no teníamos ganas de ir al grupo al principio. Pensamos que Mariana y Manuel tenían mucho más problemas con nosotros, es la verdad, pero gracias a Dios Marco y Karina nos registraron y por eso es que llegamos al grupo. Sí, la verdad es que para nosotros fue una bendición, ha transformado nuestro matrimonio así al 100%, y pues ahí nos muestra en el grupo cómo las bases para llevar un mejor matrimonio, cómo comunicarte mejor como pareja, y pues en realidad por qué lo tienes que hacer, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad, y le damos gracias a Dios por esto. Hola, buenos días, soy Gaby y él es Rafa. Yo sentía en mi matrimonio que algo estaba mal y pues orando decidimos pedir ayuda. Sí, después de 27 años de casados, vimos que en nuestro matrimonio nos faltaba algo, y era realmente una comunicación, y aparte teníamos cuestión de cosas íntimas que también nos faltaban. Gracias al grupo de Manuel y Mariana mejoramos muchísimo, teníamos mucho más comunicación, y aparte lo que más me ha gustado es que todos los días Rafa y yo oramos juntos y eso ha sido una bendición enormemente.
Y ahora en estos momentos estamos teniendo un matrimonio muy fuerte y gracias a Dios somos líderes de un grupo de matrimonios jóvenes. Gracias. Hola, mi nombre es Jorge Pinto. Yo entré al grupo de matrimonios porque ella me llevó. Yo la verdad es que no tenía ya ilusión de que mi matrimonio fuera a pasar algo bueno en él, pero la verdad es que ha sido de gran bendición el haber entrado al grupo. Los avances que he tenido yo y que ha tenido Lupita y como pareja han sido impresionantes, y ahora pues caminamos y de la mano de Dios y nuestro matrimonio ha cambiado maravillosamente. Hola, yo soy Guadalupe Martínez. Primero quiero dar las gracias a Dios precisamente porque nos permitió conocer a Comunidad de Fe, y además también agradecerle a Mariana y a Manuel ese paso de fe que dieron para que ellos comenzaran este ministerio. Con lo que hemos visto con ellos nos ha ayudado en nuestras vidas a comprometernos ante Dios lo que vamos a hacer en este mes de marzo, y es algo en lo cual yo estoy muy agradecida con nuestra iglesia. Ahora ya también nosotros tenemos nuestro grupo, ya tenemos, comprobamos nosotros que el apoyar a este ministerio es dando nuestro testimonio a más personas para que también tengan este cambio de vida. Gracias. ¿Se dan cuenta de todo lo que pasó con un paso de fe? O sea, ellos se acercan, dan un paso de fe y ahora están tocando vidas de gente que está tocando vidas. Eso lo hace Dios cuando la gente, aunque siente miedo, siente el llamado y camina. Entonces pregúntate, ¿será que hay algo que me está dando miedo y por eso no camino? ¿Me está llamando Dios a algún lugar y por miedo lo estoy tratando de ignorar? Segundo indicador, a toda velocidad, el indicador de la frustración, ¿no? Este es otro indicador que te puede ayudar a darte cuenta si Dios te está llamando a algo. Fíjense, hay un montón de personajes en la Biblia que cuando empezaron a frustrarse con una situación que vieron a su alrededor acerca de lo caído que está el mundo, tomaron acción y transformaron cosas increíblemente. Estudiamos a Nehemías, ¿se acuerdan? Que no podía tolerar la idea de un Jerusalén en ruinas y entonces reconstruyó los muros, ¿no? Hablamos de Elías, ¿no? Que mató a los 400 profetas de Baal porque no podía tolerar la cantidad de idolatría que había en el pueblo de Israel por culpa de estos profetas. Pero ¿saben cuál es mi favorita? David. Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿saben por qué se enfrentó a él? Porque estaba totalmente frustrado de que existiera un soldado filisteo que estuviera dispuesto a burlarse del pueblo de Dios, porque para él significaba que se estaba burlando de Dios. Fíjense en las palabras que dice él antes de atacar. Dice, 1 Samuel 17:26, dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Sabes? La frustración en sus palabras, y entonces fue movido a tomar acción al llamado de Dios a hacer cosas extraordinarias. Exactamente lo mismo sucede hoy. Hay montones de ejemplos de gente que le frustra ver el mundo caído en el que vive y entonces toma acción y logra cosas que son increíbles. Y miren, hay un ejemplo hermoso en nuestra iglesia de esa situación. Yo que todos ustedes saben que tenemos nuestra iglesia como iglesia, Houston, Cancún, Mérida, tenemos un ministerio que la verdad está haciendo milagros, el poder de Dios a través de nosotros en África, ¿no? Tenemos una raza de gente que estaba a punto de desaparecer, que ahora están en crecimiento, tienen su propia tierra, producen su propia comida, están impactando a sus vecinos, ¿no? Tenemos una escuela construida por ese mismo ministerio, tenemos un banco de microfinanzas en África que está transformando la vida de montones de gente. ¿Saben de dónde empezó todo ese movimiento? ¿Con qué empezó? La hija mayor de Mark, ponos una foto de Sara, por favor, Vic. Ella es Sara. Es la hija mayor de nuestro pastor en Houston, Sarah Shook. Estaba estudiando en la escuela y descubrió que en África hay hospitales en donde la gente cae, que no tiene recursos, pero cuando los sanan, si no tienen dinero para pagar el poquito que les cobran, los mantienen presos en el hospital. Y hay gente que se pasa años prisionera en un hospital por una cuenta de $10, $12, $15, porque no tienen dinero para pagar, ni ellos ni su familia, entonces los tienen presos. Cuando Sara leyó eso, se levantó frustrada, se puso a orar, estuvo orando y entonces se acercó con su papá y le dijo: este verano quiero que me lleves a África y tráete tu cartera, ¿no? Dice Mark, así me platicó, porque vamos a liberar a los que nos alcance.
Y entonces Mark planeó ir a África con su hija Sara, ¿verdad? Se llevó el dinero que podía llevar él, ¿verdad? Liberaron a la gente que pudieron de los hospitales, pero ya que estaban en África, se quedaron a una conferencia de pastores. Y ahí conoció a Claude Nicondeja. Ponos una foto de Mark y Claude. Ahí en esa conferencia, fíjense, esa conferencia estaba siendo organizada por Claude Nicondeja, que es la persona que está con Mark. Él era otra persona frustrada con la situación de su país y hacía esas conferencias para tratar de traer ayuda a su país. Se conocieron y entonces entre él y Mark, o sea, él le dijo, oí de los Batua que están a punto de pasar, y Claude le dijo, yo sé dónde están. Y lo llevó, se asoció, Comunidad de Fe, con Claude allá, que es ahora el representante de Comunidad de Fe. Juntos transformaron la vida de los Batua. Hoy crearon este banco, pásanos una foto por ahí. Ese banco se llama Casosa, es un banco de microfinanzas que le da préstamos a gente que no tiene forma de obtener un préstamo en el banco. Es imposible que puedan comprobar que lo van a pagar, pero ellos, si vienen con una buena idea, creen en ellos, les prestan el dinero y empiezan empresas, y aparte los coachean y están transformando la vida de miles de personas en Burundi, gracias a que un día Sara se levantó frustrada. ¿Qué te frustra? ¿Qué ves en el mundo y dices, no es posible que esté pasando esto? ¿Saben cuánta gente se acerca a nosotros y dice, ¿por qué esta iglesia no tiene tal ministerio? Y le dices, pues empiézalo. ¿No? Que alguien más lo haga, ¿no? ¿Qué te está frustrando? Ese es el segundo indicador. Hay un tercero que es el indicador de la compasión, que es ligeramente diferente. El indicador de la compasión, ¿verdad?, es cuando hay cosas en este mundo caído que no es que te frustren, sino que te rompen el corazón. La Biblia está llena de ejemplos de gente que es movida a compasión. De hecho, si ustedes leen la vida de Jesucristo en los evangelios, ahí les puse una en Mateo 20:34, cuando se acercan dos ciegos, ¿qué dice ahí? Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. O sea, cuando te mueve algo, cuando tú ves una situación y te rompe el corazón, das un paso de fe y Dios pone en movimiento cosas. Y se acaba de leer la historia de un muchacho que se llama Toby. Toby está en la preparatoria, vive en una ciudad muy pequeña en el estado de Michigan, en Estados Unidos, que se llama Toledo. Y en la escuela estuvieron estudiando la cantidad de hambre que pasaban en África. Entonces eso le rompió el corazón, y entonces escribió un ensayo, ¿verdad?, que participó en un concurso acerca de la hambruna en África. Ganó el concurso y lo mandaron 2 semanas y media con una organización que se llama World Vision, Visión Mundial, a repartir comida en campamentos que tenían en Etiopía. Entonces llegó a Etiopía y empezó a repartir comida en campamentos con un grupo con el que iba, y después de repartir comida se ponían a jugar con los niños. Y dice que un día, a la mitad de su viaje, un niño como de 11 años se le acerca y se le queda viendo a su camiseta, y el niño volteaba a ver su camiseta y volteaba a ver la de él. Yo no sé si ustedes saben esto, pero la mayor parte de los niños en países como Kenia, Burundi, Etiopía, tienen una camiseta, y normalmente la usan hasta que se les desintegra, y entonces andan en la búsqueda de otra. Entonces este niño dice que su camiseta estaba llena de hoyo, estaba a punto de desintegrarse, y entonces como que le decía, ¿mi camiseta? ¿Ves? Y él una camiseta en perfecto estado. Entonces como que el niño le decía, regálamela, ¿no? Pero era mediodía, todavía iban a ir a otros 3 campamentos, no traía con él su equipaje, no tenía otra camiseta, y entonces en ese momento dijo, no, y se fue. Y el niño le puso una cara que dice que lo fue persiguiendo todo el día. Llegó en la noche a su campamento con todo su grupo, y todos empezaron a compartir sus experiencias, y él, muerto de la vergüenza porque su experiencia era de algo que no hizo, salió corriendo a su cuarto a llorar. Regresó a Estados Unidos y dice que la cara del niño lo perseguía en sus sueños, ¿no? O sea, no lo dejaba dormir, y entonces se dio cuenta que él en su casa tenía más camisetas de las que podía usar. Así es de que empezó una campaña, ¿verdad? Empezó con sus vecinos, luego en las tiendas poniendo letreros diciendo, dona la camiseta que te sobra. Las tiendas de Toledo, Michigan, que les digo no es una ciudad muy grande, agarraron la idea y dijeron, sí, vamos a ayudarle, y empezaron a promocionarlo. Se convirtieron en centros de acopio. Al rato todo mundo en Toledo, Michigan, sabía lo que estaban haciendo, y juntaron 2 toneladas de camisetas. Y le dijeron a Toby, ten tus 2 toneladas. Entonces dijo, ¿yo qué hago con 2 toneladas de camisetas? Y entonces
se puso a orar. Dijo, bueno, si Dios ya juntó 2 toneladas, seguro va a encontrar un camión, ¿no? Y entonces se puso a orar y empezó a hablarle a organizaciones, ¿verdad?, que se dedicaban a mandar cosas a África, y le dijeron, no, eso es muy grande, una tras otra, no se puede, hasta que por fin encontró una que le dijeron, mira, la semana que entra mandamos un contenedor, nos llevamos tus 2 toneladas de camisetas, pero vamos a un país en específico y si quieres mandarlas ahí, las enviamos. Adivinen a qué país iban. A Etiopía. Y entonces mandó sus 2 toneladas de camisetas. Y él mismo escribió al final en este artículo diciendo, yo no sé si a ese niño le tocó una camiseta, pero ya vi que en oración Dios puede hacer lo que sea, así es de que seguro le lleva una camiseta. Todo porque le rompió el corazón. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué cosas ves a tu alrededor o escuchas en la tele o cualquier cosa que dices, no es posible que esté pasando esto, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Te están llamando. Y hay un último indicador que es el indicador de la oración. Y miren, este indicador de la oración nos puede confundir, les voy a decir por qué. Si analizas las otras 3 que acabamos de ver, en todas está involucrada la oración, pero está involucrada porque alguien se salió de la barca, ¿no? O sea, gente que da un paso de fe generalmente es empujada a orar intensamente. Pero quiero que entiendan que orar intensamente también llega a empujarte a salirte de la barca. O sea, la oración puede hacerte salir de la barca. Les voy a explicar. Acabo de leer una historia que la verdad es la cosa más impactante que he leído acerca de la oración. Hay un señor en Washington, D.C., se llama Doug Coe, que lleva un ministerio. Él trabaja con gente de muy alto nivel, gente de estado, políticos, etcétera. Pero dice que conoció a una persona que le trató de vender un seguro de vida, un vendedor de seguros que se llama Bob. No está conectado con nadie, no conoce políticos, no conoce gente de alto nivel, pero se acercó a venderle un seguro y Doug, como buen misionero, lo convirtió al Señor, ¿no? Entonces, Bob empezó a visitar a Doug regularmente para aprender más de su fe. Y en una de esas le enseñó un versículo que le impactó profundamente, que se los puse en su programa, Juan 15:7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Son palabras de Cristo. Entonces, cuando Bob leyó eso, le preguntó a Doug, le dijo, ¿eso es cierto? O sea, lo que yo pida me lo va a conceder Dios. Entonces Doug le dijo, tienes que entenderlo en el contexto en el que está escrito. Dice ahí que si permaneces en Él, que si su palabra permanece en ti, entonces pides lo que quieras. Para eso tu corazón va a ser transformado por esa palabra y vas a pedir de acuerdo a su plan. Pero la respuesta es sí. Dios contesta tus oraciones. Entonces Bob dijo, entonces voy a empezar a orar en este momento. Voy a orar por África. Y entonces Doug le dijo, África es un concepto muy grande y muy vago, ¿por qué no escoges un país? Vamos a orar por un país. Dijo, ok, Kenia. Le dijo, ¿conoces a alguien en Kenia? No. ¿Alguna vez has ido a Kenia? No. Entonces, ¿por qué Kenia? Pues es el único país que me sé de África, o sea, no me sé los nombres de los países. Entonces, orar por Kenia. Entonces fíjense lo que sucedió. Le dice Doug, te voy a hacer una propuesta. Le hizo una propuesta muy rara, ¿no? Le dijo, vas a orar todos los días por 6 meses por Kenia, diariamente. Si en 6 meses algo grande sucede, entonces me vas a dar $500. Y si no sucede nada, yo te los voy a dar a ti. Vas a orar. Y si no pasa nada, te ganas $500. Pero si pasa, me los gano yo. Y si dejas de orar, se anula el trato. Entonces Bob dijo, va. Y empezó a orar todos los días por Kenia. Durante un buen tiempo no pasó nada. Como a los 3 meses y medio, dice que Bob estaba en una cena ahí en Washington, en donde había mucha gente que venía de diferentes partes del mundo y no conocían a la gente que estaba en la cena. Entonces en la mesa que le tocó empezó la gente a presentarse y a platicar qué hacía cada uno. Y una señora dice, yo dirijo el orfanatorio más grande del gobierno de Kenia. Es el más grande en su tipo. Entonces Bob dijo, esto no puede ser coincidencia, y le empezó a bombardear con preguntas. ¿Cuántos niños tienen? ¿Cómo viven? ¿Qué necesidades tienen? Entonces la señora dijo, wow, dice, evidentemente usted está muy interesado en Kenia. ¿Ha visitado Kenia? No. ¿Conoce a alguien en Kenia? No. Entonces, ¿por qué está tan interesado en Kenia? Entonces, apenado, le tuvo que confesar que alguien le estaba pagando una lana por orar por Kenia, ¿no? Y entonces, digo, pues lo que pasa es que ya le explicó, entonces ella le dio risa y le dijo, ¿le gustaría conocer Kenia? Lo vamos a invitar a que venga a conocer el orfanatorio. Entonces Bob, vendedor de seguros, se fue a Kenia, conoció el orfanatorio y cuando estuvo en el orfanatorio regresó a Estados Unidos horrorizado por la pobreza que tenían en el orfanatorio, pero especialmente por la falta de cuidado médico.
En África se mueren miles y miles de niños todos los días de enfermedades cuya cura se vende baratísima en la farmacia de la esquina, pero en África no tienen. Entonces regresó y le empezó a escribir a empresas farmacéuticas grandes y les describía la pobreza del orfanatorio y les recordaba que ellos al final del año destruyen los medicamentos que no se vendieron, que están por vencer. Dijo, ¿por qué no los que todavía tienen tiempo los mandan a este orfanatorio a Kenia? A las semanas le llama por teléfono la directora del orfanatorio y le dice, esto es increíble, Bob. O sea, acabamos de recibir más de $1 millón en donativos médicos. Ahora incluso los estamos pasando a otros orfanatorios, porque nos está llegando tanto. Queremos invitarlo a que regrese porque queremos celebrar el aniversario del orfanatorio y queremos que usted esté aquí. Entonces, ahí va de regreso Bob, ¿no? Llega la celebración y como era un orfanatorio del gobierno, llega el presidente de Kenia a visitar el orfanatorio el día que está Bob ahí y la dirigente le cuenta al presidente lo que hizo Bob. Entonces le dice, ¿usted hizo eso? ¿No quiere ir a conocer el resto de Kenia? Lo invito a irse conmigo. Y le dice, ¿usted paga? Sí, vamos, ¿no? Entonces, se va con él a conocer Kenia, paran en una prisión en Nairobi, en la capital de Kenia, y entonces Bob se da cuenta que hay un grupo de prisioneros que se ven diferentes, ¿no? Y le dice, ¿y esos prisioneros qué? Dice, esos son prisioneros políticos. Le dice, o sea que los tienen detenidos por su forma de pensar. Eso está muy mal, deberían de dejarlos ir. Se regresa a Estados Unidos, a las 3 semanas suena su teléfono, le llaman del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Usted es Bob? Sí. ¿Usted fue a Kenia? Sí. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dije de qué? Dice, de los prisioneros políticos. Dice, pues les dije que los tenían que dejar ir. Dice, llevamos años tratando de liberar a los presos políticos de Kenia por vías diplomáticas y las habíamos agotado. Los acaban de liberar a todos y les preguntamos, ¿y por qué los liberaron? Porque Bob nos dijo que los dejáramos ir. Le hablaban para darle las gracias. A los 3 meses le llama el presidente de Kenia. Le dice, Bob, hemos decidido enderezar nuestro país y quiero pedirle si quiere regresar a Kenia y orar 3 días por mí, porque voy a cambiar a mi gabinete y quiero escoger correctamente. Y Bob, vendedor de seguros, sin conexiones políticas de ningún tipo, voló a Kenia para orar por el líder de esa nación, para que el Dios del universo le diera dirección al país. Y todo sucedió porque un hombre decidió salirse de la barca, confiar en Dios y orar fielmente todos los días. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te frustra? ¿Qué te rompe el corazón? Porque a mí de las cosas que me frustran es ver a gente sentada, ver a gente que tiene la capacidad, pero no se mueve. Todo lo que hace falta es que des un paso de fe y Dios empieza a trabajar y te abre los ojos. Voy a desafiar a toda la iglesia el día de hoy. Y este va a ser el desafío. Vamos a orar por 6 meses. Todos. Y yo sé que cuando digo todos, como el 20% lo va a hacer. Pero si Bob solo pudo hacer eso por Kenia, si el 20% de los adultos de esta iglesia cumplen este desafío, vamos a transformar a nuestra ciudad. Vamos a orar todos los días por 2 cosas. La primera de ellas, dice su programa, porque Dios impacte Cancún usando a comunidad de fe. Todos los días le vas a pedir a Dios que de la manera que Él quiera, de acuerdo al plan que Él tenga, utilice a esta iglesia, prospere esta iglesia, crezca esta iglesia, para que podamos levantar su nombre en Cancún, para que la gente sepa que Él es el Dios del universo gracias a lo que hagamos en comunidad de fe. Y la segunda oración, para que te use a ti de alguna manera en ese impacto. Entonces le vas a decir a Dios todos los días, Señor, usa esta tu iglesia para impactar a nuestra ciudad y úsame a mí en el proceso, en la capacidad que quieras, de la manera que quieras, con los dones que tenga, úsame a mí. Y si hacemos estas cosas, juntos vamos a ver un milagro en esta ciudad. No tenemos que irnos a África para transformar cosas. Vamos a seguir orando por África, pero vamos a orar porque Dios transforme a esta ciudad. Y tienes que entender que es muy importante, que esto no se trata de que Dios haga algo gigante a través de ti. Se trata de que haga lo que quiera hacer con su poder usándote a ti.
pero tienes que salirte de la barca, nos tenemos que mojar los pies. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Van a orar? Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres el Dios del universo, tú tienes el poder para hacer lo que tú quieras, tú controlas todo lo que existe, Señor, y nosotros venimos a decirte que te amamos y que queremos ser parte de ese plan. Te pido, Señor, que nos frustres, que nos hagas que nos tiemblen las rodillas, que nos dé miedo, que se nos rompa el corazón, pero sobre todo, Padre, que nos ayudes a tener una fidelidad en nuestra oración. Levantar tu nombre en Cancún es lo que más queremos hacer, Señor, y te pido con todo el corazón, Padre, que uses a esta tu iglesia para transformar a esta ciudad que tanto lo necesita. Y te pido, Señor, que nos uses a cada uno de los que estamos aquí para que tengamos una parte en ese plan. Úsame a mí, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros de la manera en que tú quieras, Señor. Y no permitas en ningún momento que se nos olvide que esto es para ti, para tu gloria, para levantar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples todo lo que prometes. Y en tu palabra nos dijiste que si pedimos de acuerdo a tu plan, pidamos lo que pidamos, tú lo concederás. Gracias, Señor. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.